Hola, buen día. Mi nombre es Carlos Cárdenas y esto es Lo que callan los programadores. Venimos en una serie de videos bastante interesantes y muy correlacionados, pero quiero llevarlos un poquito mucho más atrás en mi historia, porque ya he contado muchos casos de cosas que son de unos niveles supremamente altos y los que conocen de tecnología saben que lo que estoy hablando, muchas personas ni siquiera tienen el conocimiento o el acceso o la oportunidad en la vida de conocerla. Entonces me voy a ir mucho más atrás, a mis inicios, a una de las experiencias que definió el por qué yo decidí, después de que era un programador desktop, trabajar con la web y dos, trabajar con PHP como el lenguaje principal o predominante dentro de los desarrollos que yo realizaba. Resulta y pasa que cuando yo tengo que dejar la universidad, porque no había presupuesto, yo no vengo de una familia de medios y la universidad me la pagaba yo trabajaba, pagaba y estudiaba y así era como mi vida, parecía literal el señor que está en la esquina pidiendo moneditas, literal, zapatos rotos, flaco, vuelto, nada, a un despojo humano, pero mi objetivo era lograr el título universitario porque quería cambiar mi vida. Es de las poquitas cosas en mi vida que no he podido superar en ese momento, por decirlo así. Pero, pues bueno, no vamos a hablar de eso, sino vamos a hablar es de, en ese momento yo no sé qué hacer, soy muy buen programador para Java y para desktop, todo lo que son herramientas en desktop. Sé que de pronto muchos quedarán con desktop, ¿qué? Bueno, no. Resulta que en la antigüedad los programadores se dividían en varios segmentos. Entonces, y estamos hablando de por allá, en muy lejanos, en el tiempo hacia atrás. Se dividían en programadores desktop, que eran programadores que programaban programas para computadora, y se dividían entre desktop back y desktop front, y programadores que programaban para la web. La verdad es que dentro del, así como la élite de los programadores, como existe hoy en día, por decir, el que programa en React es un front muy potente y el que programa en Python es un back muy impresionante, ¿sí? Entonces resulta y pasa que en mi época el que programaba para esto era un muy buen programador y yo siempre he sido full stack, tanto que he hecho back y front todo el tiempo. Y el que programaba para web era como el lavaperros. No era feo, pero literal, cuando yo iba a la comunidad de desarrolladores de Nokia, llegaban los que decían, yo soy programador web y todos como que, usted no es programador, usted es un TypeScriptero y los trataban hasta mal, o sea, literal. Y entonces yo decía como, ¿y esto por qué pasa? Entonces, bueno, resulta y pasa que pues me quedo sin qué hacer, no tengo nada que hacer porque por eso es que dejo la universidad, me quedé sin trabajo, no conseguía, fue un periodo muy largo. Entonces tenía un conocido que tenía una especie de agencia, entre agencia de publicidad y fábrica de software, y llega y me dice, venga Carlos, usted es muy duro para la programación, pero yo necesito un programador web. A mí a mí proyectos de Java no me salen, o de .NET, que era lo que yo más o menos dominaba. Yo dominaba muy bien Java, .NET, más o menos, en C Sharp. Y entonces literal, llega y me dice, yo necesito un programador de PHP y necesito un experto que me haga formularios muy grandes. En esa época hacer formularios no era como hacerlos hoy en día. Existen herramientas que incluso hasta te fabrican el código, tanto en PHP como en HTML y CSS y JavaScript, a partir de decisiones. No existía ChatGPT, no existía Time. O sea, literal, no existía nada fácil para hacer eso. Siempre tocaba echar código puro y parejo. Yo como no sabía, una de las cosas y herramientas que me sirvió muchísimo fue usar Dreamweaver y sé que me van a tirar hate por eso, porque me van a decir, ¿cómo así? No, Dreamweaver. Cálmese.
Yo usaba NetBeans para trabajar, pero la interfaz de Dreamweaver era muy buena para trabajar con PHP y a partir de la interfaz gráfica yo podía ejecutar elementos complejos de PHP dentro de mi código simplemente con dar clic o arrastrar y poner. Entonces, cálmense. Como siempre les he dicho, soy una persona muy autodidacta, entonces yo lo que hacía era que botaba sus elementos con el Dreamweaver, luego los leía y me di cuenta que es muy buen editor para PHP, aunque no tenga el reconocimiento dentro de la comunidad de desarrolladores, porque realmente era un programa para diseñadores y diseñadores web. Yo le acepto el camello con un primer formulario de 40 preguntas, de las cuales 10 tocaba cargar archivos de diferentes tipos y formatos y una cantidad de selectores, radiobotones e input con una cantidad de procesos de validación. Yo sé que hoy en día existen librerías, incluso el mismo Bootstrap, en cualquiera de los frameworks del mercado, Vue, React, Angular, lo que sea, ya viene compactado con una cantidad de servicios y características para hacer esto. En esa época no, todo eso se programaba. Y Dreamweaver tenía características que cuando uno necesitaba hacer validaciones, usted le decía, necesito validar esto. Y él metía el código de JavaScript, entonces hacía la mezcla entre JavaScript, PHP y HTML y CSS juntas. Eso era la locura para mí. Yo, obviamente, cuando veía eso, cogía el código, lo leía todo, lo analizaba, lo estudiaba y luego lo organizaba en mis diferentes hojas de PHP, JavaScript, CSS y HTML, aunque en ese caso usaba mucho, ya no usaba las hojas de HTML, sino usaba la hoja de PHP directamente por su capacidad de integración entre HTML y PHP. Y me monto yo en este bus, ay Dios mío, como cual perdido por allá metido entre el Amazonas que no sabe ni para dónde coger, para salir. Así me monto yo y empiezo en un universo que literal era un rompedero de cabeza para mí todo el tiempo. Me dio un mes y medio para hacer ese formulario. Yo logré sacarlo como en 20, 25 días. Eso sí me pagó muy bien para ti. Desafortunadamente él acabó con su empresa, que se fue del país y fue a hacer otras cosas, pero mientras trabajé con él, me fue muy bien. Entonces ya cuando ve que en 25 días terminó ese formulario tan complejo y no tenía experiencia en PHP, me dice, sí, Carlos, usted es un grupo a la vuelta. Yo sabía que usted iba a poder con eso. Entonces me dice, necesito este otro formulario. Ya no eran 40, eran 60. Pero ya no tenía tantos input de archivos, ya no era con tantos procesos de validación, ya no requería tantos, no sé cómo decirlo, porque eso tiene un nombre, que es todo el tema de las alertas por colores, no solamente por colores, sino por texto también. Y ahí es donde yo les digo, siempre he sido full stack porque siempre he trabajado back y front, y desde el inicio siempre he tenido que cargar las cosas a los servidores, publicarlo, todo el tiempo. Entonces, de estos 14 años siempre he sido lo que hoy en día llamo full stack, porque para mí el concepto de full stack es una cosa que tiene que ver con otra cosa. No me voy a meter en eso porque no quiero que me voten hate por eso, pero si averiguan entre los veteranos y gente que sabe muchísimo del tema, sabe que full stack no tiene nada que ver con developer, tiene que ver con otra cosa y alguien lo acogió y se volvió general y pues hoy en día se habla de eso. Y resulta y pasa que ya hago el segundo formulario, ya me gasto como 10, 15 días y ahí empiezo a meterme en el tema de la programación con PHP, empiezo a estudiar PHP, ya no solamente como un lenguaje de TypeScript, de pronto muchos no lo saben, pero PHP inició como un lenguaje de TypeScript, incluso entre los conocedores es conocido como un lenguaje de
TypeScript por muchas características. Lo que pasa es que el lenguaje ha evolucionado tanto, pero tanto, que por eso hoy en día no es reconocido como un lenguaje TypeScript. Pero esa era la razón por la que los programadores web eran maltratados entre los desktop y los de web. Y había otros programadores que eran los programadores de sistema operativo y kernels y toda esa vuelta. Se me olvidó incluso nombrar, pero eso es puro vieja escuela, ¿sabes? Literal, estamos hablando de vieja guardia. Estamos hablando de gente que programó en los 80, 90, 2000, por allá. Eso es puras costumbres de vieja guardia. Y entonces resulta y pasa que yo me empiezo a meter con PHP, me empieza a gustar mucho la interactividad entre PHP, JavaScript, CSS y HTML. Empiezo a aprender HTML5, CS. En ese momento estaba empezando, no me acuerdo, creo que CS3 todavía no estaba, era CS2, no me acuerdo bien, pero sí, todavía ahí no trabajamos animaciones así. O sea, las animaciones se podían hacer con JavaScript, pero no era como lo que ustedes se imaginan, ¿no? Una animación era cambiarle el color de rojo a verde, o de verde a sin color, cosas así. O cambiar la fuente, cambiar el tamaño, hacer que aparezca un textico debajo, las famosas, los famosos toggles de alerta. Y pues ese era como el máximo, pero me empiezo a meter muchísimo en eso. Aprendo Flash. Los que conocen Flash y saben Flash, vieja guardia, eso era lo más pro de la vida, porque eso usted hace unas páginas web, una cosa rotísima, pero muy rota. Hasta hace muy poco empecé a ver páginas tan rotas como las que se hacían en Flash. O sea, eran del otro mundo, o sea, eran unas cosas que, guay. Y yo aprendí a usar Flash, aprendí TypeScript, que era el lenguaje de programación de Flash, para hacer todas estas animaciones, como hacer girar el globo terráqueo así, y que aparezca una ubicación, y que un muñequito se mueva, salte, haga lo que sea, para hacer videojuegos, para hacer una cantidad de cosas locas que se hacían. Y con PHP integrado, o sea, literal, eso me envolvió, me encantó. Y me volví una persona súper, súper experta en Flash y PHP, HTML, CSS, JavaScript. No es el JavaScript que ustedes conocen hoy en día, no, es un JavaScript muy diferente, muy distinto, y evolucioné con eso. Sufrí mucho porque, como reitero, en esa época entre ingenieros y programadores no había el colegaje que hay hoy en día, no había el tema de compartir la información, en hacerla abierta, no existía. Solamente los de esa época me hallarán la razón. Los viejas escuela y vieja guardia me hallarán la razón y confirmarán. Por favor, déjenlo en los comentarios los vieja guardia, a ver si estoy mintiendo y háganme quedar mal, si no era así. Que uno, cuando quería aprender algo, tenía o pagar la especialización, o pagar el curso, o pagar la certificación, pero literal, así, como solo porque sí aprender, no, eso no se daba, era muy raro. O lo que yo hacía, muchas veces me iba a las bibliotecas por Bogotá, me las recorría buscando libros de programación de esos temas, que eso no era como, o sea, no era como hoy en día encontrar, no. Si estábamos en el 2008, encontraba información por allá del 2000, es que ni el 2000, por allá del 96 o 98, obsoleta, que ya ni siquiera funcionaba, que funcionaba incluso hasta de formas diferentes. Incluso recuerdo tanto que encontré un libro por allá del 2001-2002 de Flash en la Biblioteca Nacional. Muy bueno el libro, ¿para qué? Pues para el 2002 sí, y el 2001, muy bueno, pero pues ya era el 2010, 2012, yo qué sé, una vaina así, 2013, ya la verdad ni siquiera me acuerdo en qué año, pero eso fue antes del 2013, literal. Y
Em, Eso no ayudó que volviera a la universidad, literal, incluso lo empeoró, y eso lo quiero dejar como anécdota. No dejen de estudiar, terminen sus carreras profesionales, profesionalícense, saquen un título universitario como base. Yo sé que Platzi, yo sé que Creana, yo sé que eso sirve mucho, funciona, pero eso los va a llevar hasta cierto punto. Yo sé que yo rompí un paradigma con eso en una época en la que era más difícil, pero eso significó que tuve que sacrificar muchas cosas de mi vida personal para poder lograrlo. Yo creo que en el próximo capítulo les voy a comentar qué tantos sacrificios tuve que hacerlo para llegar hasta donde llegué. Eso no tiene que ver tanto con la historia de programación, pero sí tiene que ver con eso que nosotros callamos. Entonces, nada, les recuerdo otra vez, dejen sus comentarios. Quiero escuchar sus historias. Les agradezco a los que han comentado, a los que han participado, a los que les he dado me gusta. Muchas gracias por ver los videos, por ver los short. Les recuerdo que estamos en TikTok también y eso sí, en Spotify, ¿sí? Para que también van y nos busquen por allá. La verdad es que estoy tratando de movilizar esto a muchas redes para que llegue a muchas personas. Entonces les agradezco muchísimo. Recuerden, esto es lo que callan los programadores.